Lanzan una intensa cacería para dar con los responsables de la violencia y el caos en Michoacán. Y el recorrido por la ruta que siguieron los sicarios en Acapulco, Guerrero. Crueles violaciones a niños y mujeres centroamericanas. Los mutilados por la bestia en México es parte del doloroso documento que será entregado al presidente. Él decía haber sido violado en el camino. La lista de los capos que pelean por apoderarse del reinado del cártel de Sinaloa, del depuesto Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. ¿Quiénes son ellos y quién lo podría lograr? Las terribles imágenes que tienen a México en shock, las crueles torturas de los militares y policías federales contra una de sus detenidas. No quieres toques, dime tú qué quieres. En vivo, transmitiendo a todo Estados Unidos y el resto de América, esto es Noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con gusto su amigo Pedro Ferriz. Cada hora que pasa crece la tensión en la región de Tierra Caliente en Michoacán. Esta tarde continúa la cacería de los cabecillas de los Viagras, presuntos responsables de la crisis que se vive. Eliseo Caballero nos tiene lo último. Adelante, Eliseo. Fuerzas del Estado y federales intensificaron la cacería contra los líderes del cártel de los Viagras que desataron el caos y la violencia en Michoacán. Los hermanos Sierra Santana y Simón Torres el Americano están siendo buscados por ordenar bloqueos, incendios y la violencia en Tierra Caliente. Una de las tácticas para neutralizar a este grupo criminal es detener la producción y comercialización de droga sintética con la que financian la guerra en el estado. En las últimas horas, les decomisaron y quemaron más de 6 toneladas de metanfetaminas, lo que les ocasionó pérdidas millonarias. Todo esto retirado del mercado negro y traducido en dinero se traduce en 123.517.000 pesos. El gobernador Silvano Aureoles dijo que la intención de los Viagras con sus acciones era generar miedo. Una estrategia de distracción y una táctica de guerra de guerrillas de generar zozobra y terror. Aseguró que no habrá marcha atrás, que todos los delincuentes serán perseguidos. En Michoacán no habrá territorio sin ley, no habrá rincón alguno que controlen delincuentes donde la autoridad no pueda actuar o no actúe. Ya van 31 detenidos y la cacería contra los Viagras podría extenderse también a su antiguo socio, el Americano. Desde Michoacán, Eliseo Caballero Ramírez, Cierre de Edición. Mientras tanto, en Chilpancingo, Guerrero, hubo vandalismo en las escuelas de educación. Esta vez por parte de los mismos maestros. Así mostraron su educación, pintando paredes, pintando escritorios en contra del gobierno y en contra del secretario de Educación Pública Estatal. Esto ocurre tras anunciarse que unos 300 profesores serían despedidos. Y se intensifica por todo el mundo la búsqueda de los porquis tras emitirse las fichas de aprehensión en el sitio electrónico de la Interpol. En ellas se incluyen los datos de Enrique Capitaine, Jorge Cotaita y Diego Cruz, a los que se clasifica como prófugos de la justicia tras ser acusados de violar a la joven Dafne Fernández. Se les busca en Belice, en España y en Guatemala, así como en Sudamérica. Nos vamos hasta Acapulco. El que era un paraíso se convirtió ya en un infierno. Asesinos volvieron a llenar de cadáveres y sangre la ciudad. Vamos con Abel Álvarez y el recuento aterrador. Los sicarios del crimen organizado mantienen en terror a la ciudad de Acapulco, Guerrero, la urbe más violenta de México y la cuarta más peligrosa del mundo. En las últimas horas volvieron a llenar de cadáveres la zona y esta vez salieron para asesinar mujeres. 4 fueron ejecutadas y una de ellas fue descuartizada y sus restos abandonados en bolsas plásticas en la violenta colonia Progreso. Una de las víctimas era la propietaria de un negocio hasta donde llegó un grupo armado y abrió fuego. La mujer falleció minutos más tarde en un hospital. Otra fue asesinada a balazos mientras trabajaba en una estación de taxis.
Su cuerpo quedó tendido en el suelo ante la mirada de varias personas. Más tarde, el cuerpo de una mujer fue localizado por la policía entre la hierba seca de un camino de terracería. La población de Acapulco está aterrorizada. Este sería el mes más violento en lo que va del año. Más de 30 personas han sido asesinadas y la cifra va en aumento. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. Horas de pánico vivieron los aficionados a la lucha libre cuando se desató una balacera a las afueras de la Arena México. Las detonaciones alertaron a la policía, quien inmediatamente acordonó el área e hicieron esfuerzos desesperados para proteger a los fanáticos que trataban de abandonar el recinto. Al menos 3 personas resultaron heridas en el incidente, que aún está bajo investigación. Y esto que vamos a ver es indignante. Revela el nivel de racismo que se vive en México. Esta mujer, una mujer indígena, que da a luz en plena calle de tierra después de que le negaron atención médica en el Centro de Salud de Santiago Jocotepec, en Oaxaca. Gracias a unas parteras improvisadas, el bebé nació sin complicaciones, aunque sí en terribles condiciones. Cada día crece el clamor contra la sangrienta guerra del narcotráfico en América Latina. Cientos se están uniendo a una caravana por la paz que recorre el continente y pretende llegar hasta las mismas oficinas de las Naciones Unidas. En este momento se encuentran en Monterrey, Nuevo León, desde donde nos reporta José Ángel Ramírez. ¡Somos latinos! ¡Todos somos latinos! La Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia reunió a más de 1,000 personas en Monterrey. Esta marcha lleva recorriendo países como Honduras, El Salvador, Guatemala y México, y expondrá las consecuencias que viven estos países debido a la guerra contra las drogas en la Asamblea Extraordinaria de la ONU, donde se hablará sobre el problema mundial de las drogas. Al contingente se han sumado otras causas como la desaparición de personas y las deportaciones en Estados Unidos. Mirna Lascano es una madre de familia originaria de Puebla que fue deportada. Ahora busca pedir a las autoridades de Estados Unidos una visa humanitaria para reunirse con sus hijas. Yo tengo 2 niñas nacidas en Estados Unidos y sí tengo bastante miedo y no quiero llegar al punto de que algún día me la secuestren o algo así. ¡Hija, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! A estas peticiones se suman las madres de desaparecidos, como María Herrera, quien busca a sus 4 hijos desde años atrás. A los 2 años, después de llevar una lucha intensa en la búsqueda de mis 2 primeros hijos, a los 2 años me desaparecen otros 2. Cientos de personas se han sumado a los reclamos de justicia por estas causas y por la problemática mundial que representan las drogas. Pues la posición que tenemos es que ya basta con esta guerra contra las drogas, ya es hora de tener una nueva política de drogas, porque esta política no funciona. Esta marcha llegará la próxima semana a Nueva York, en donde se discutirá la problemática de las drogas a nivel mundial dentro de la Asamblea Extraordinaria de la ONU. Desde Monterrey, México, José Ángel Ramírez, Noticiero Estrella TV. Aquí en los Estados Unidos, miles de trabajadores se levantaron en protesta para exigir un aumento salarial de $15 en todo el país. Los manifestantes son en su mayoría trabajadores de restaurantes de comida rápida. Las protestas se realizaron en Los Ángeles, Kansas City, Detroit y Madison, así como en Wisconsin. Los organizadores anunciaron que se preparan más de 300 protestas en todo el mundo. No se vaya, aún tenemos mucho más de aquí en Cierre de Edición. Al regresar le diremos cómo los republicanos intentan sacudirse a Donald Trump y dejarlo fuera de la contienda. Además, revelamos los nombres de quienes podrían apoderarse del reinado del Chapo Guzmán. También la guerra de un policía en El Salvador por alejar a los jóvenes de las garras de las pandillas. Más adelante le mostramos las imágenes que están provocando miedo y enojo de millones de mexicanos. A donde va el señor Donald Trump no lo dejan en paz y siempre le recuerdan su racismo y su odio contra las minorías. Esta vez fue en su casa, en Nueva York. Decenas de manifestantes se reunieron a las afueras de un hotel para gritar consignas en contra del precandidato republicano. De esta forma le demuestran que no lo quieren ni ahí, la tierra que lo vio nacer, donde el próximo martes se van a celebrar unas primarias que son muy decisivas. Y precisamente la cúpula del Partido Republicano está en problemas. Quieren ahora deshacerse de Donald Trump, pero si lo hacen, correrían peligro.
José Luis Muñoz nos explica. Este sería el panorama que se podría vivir en los próximos meses. La violencia podría explotar en las calles de varias ciudades de Estados Unidos. Grupos a favor de Donald Trump se están preparando por si el magnate es rechazado en la convención republicana programada para julio en Cleveland, Ohio. El precandidato racista ya comenzó a afilar sus armas y lamentó que su partido lo quiera sacar de la contienda al conspirar para que no se alce con la nominación. Donald Trump se siente la víctima y acusó al partido de cambiar las reglas porque vieron que a él le estaba yendo muy bien y eso no les gustó. Y en parte tiene la razón. Por ejemplo, en el estado de Luisiana, a pesar de que el empresario inmobiliario ganó por un pequeño margen, Ted Cruz se llevó la mayoría de los delegados, debido a que las reglas cambiaron hace solo unos meses. La cúpula del Partido Republicano tiene un gran problema en sus manos, pero debe actuar con cuidado. Cualquier movimiento sospechoso despertará la furia de los seguidores de Donald Trump, quienes ya demostraron de lo que son capaces. José Luis Muñoz, Noticiero, cierre de edición. Y todo indica que también aquí en los Estados Unidos la justicia no se aplica por igual a todos, porque fíjese este caso. Un fiscal de la Florida dijo que no presentaría cargos contra este señor que tiene en pantalla, Corey Lewandowski, el jefe de campaña de Donald Trump, acusado de agredir a una periodista en la Florida. Este hombre agarró bruscamente del brazo a la periodista Michelle Fields solo porque le hizo una pregunta incómoda al magnate inmobiliario. Así es la justicia, para unos sí, para otros no. Cambiando de tema, el calvario de los migrantes centroamericanos casi nunca es denunciado, pero esto está por cambiar. Rosa María Orbach se reunió con un grupo de religiosos que está dispuesto a alzar la voz a favor de ellos. Líderes religiosos y activistas cumplieron su promesa, entregar una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un mensaje al gobierno de Obama para que paren los abusos a los migrantes que cruzan de Centroamérica a México. Y así se expresaron. Parar el sacrificio de madres y niños en la cruz de explotación. En junio del 2015, cierre de edición siguió los pasos de esta caravana migrante, donde conocieron los testimonios de crueles violaciones a niños y mujeres, así como ver a los mutilados por la bestia. También se cruzó de manera ilegal para ver de cerca la situación. Miles de inmigrantes desde Guatemala hasta Tapachula. Este grupo documentó todas las denuncias de los migrantes en esta petición. Lo peor es de que Estados Unidos está financiando el programa Frontera Sur y el resultado es una seria violación de derechos humanos. Y en esta conferencia también conocimos el testimonio de Jennifer, que cruzó la frontera cuando tenía 14 años. Yo venía con mi padre, a mí me separaron de mi padre y a mi padre lo metieron a la cárcel. Lo más que duele, según Jennifer, es ver sufrir a una niña migrante abusada. Entre mis amigas que conocí en el albergue, tuve una que era de Guatemala. Resultó estar embarazada y dolía mucho ver cómo ella sufría porque ella no sabía ni quién era el padre. Ella decía haber sido violado en el camino. La lucha de los activistas y religiosos no para con esta petición. Seguirán realizando movilizaciones a favor de niños y mujeres migrantes. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach, cierre de edición. No se vaya, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, los rivales del Chapo que buscan ocupar el trono. Una lista que da miedo. Además, un policía le declara la guerra a las pandillas en El Salvador. Le diremos cómo los combate. También denuncia mundial el brutal video que tiene al gobierno y al ejército mexicano metidos en graves problemas. El puesto que dejó vacante el Chapo Guzmán tras su recaptura sigue vacío. Hay varios capos que pelean por apoderarse de este cártel de Sinaloa. Carlos Vázquez nos dice de quién se trata. Tras la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, el cetro de su reinado sigue sin un líder máximo. Una de las figuras que podría retomar el cartel de Sinaloa es Jesús Héctor Palma Salazar, el Güero Palma, quien este 11 de junio próximo volverá a la calle.
A su salida de una cárcel de Estados Unidos, el infierno lo estará esperando y a sus 55 años podría ser el más indicado para dirigir el imperio que ya gobernó junto a El Chapo Guzmán en la década de los 90. Otro de los candidatos sería Rafael Caro Quintero, quien desapareció después que un tribunal mexicano lo liberara en agosto de 2013. Antes que fuera arrestado, el capo de la droga era llamado el jefe de jefes, cuando Guzmán Loera y el Güero Palma eran solo sicarios y pistoleros a orden de él. Ahora podría retomar lo que le pertenece. Pero no hay que olvidar a los hijos del Chapo Guzmán, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, quienes intentan reemplazar a su padre y quienes estarían trabajando en el transporte de toneladas de cocaína a Estados Unidos. ¿Quién se quedará con el imperio? Esa es la pregunta que se hacen los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Por el momento es Ismael El Mayo Zambada quien mantiene en marcha el negocio, pero no será por mucho tiempo. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición. Nos vamos a El Salvador, donde encontramos un policía con una tarea especial: alejar a los jóvenes de las garras de las pandillas. Pero su forma de hacerlo es singular, como nos dice Josué Natambakis. No es otro día en el apartado pueblo de Jocoaitique, en el departamento de Morazán, en el oriente salvadoreño. El que lo cambia es el agente Iván Gamaliel Sánchez, que llega a la escuelita de la localidad cargando, aparte de su pistola, a su inseparable amiga, la guitarra. Vemos a un pueblo que se ahoga en la violencia y se pregunta hasta cuándo. Los alumnos de la escuela por decenas esperan ansiosos la llegada del agente Sánchez. Quieren escuchar del que se ha convertido en su amigo el mensaje de prevención a la violencia, porque les da fuerza para no caer en el camino equivocado. Es una manera de acercarme a la juventud, a los jóvenes. Ese policía se ha destacado por su peculiar manera de llegar a los jóvenes estudiantes con su música, jugando y compartiendo con ellos para lograr su objetivo: alejarlos de las garras de las sanguinarias pandillas. Las autoridades han puesto los ojos en el joven oficial de policía, lo están apoyando para que, sin descuidar sus actividades de servir y proteger a la población, dedique un poco de tiempo para ir con su mensaje, su guitarra y sus canciones a más escuelas en todo el país. En El Salvador, Josué Natambakis, Noticiero cierre de edición. Comenzamos en Venezuela, donde una descomunal sequía que arrastra al país desde el 2010 está obligando al gobierno a racionar la energía eléctrica de los grandes sectores del país. La interrupción sería de hasta 9 horas continuas, situación que ha desatado la ira de comerciantes, quienes insisten que tendrían que cerrar sus negocios porque las plantas generadoras de energía son insuficientes. Se agudiza la crisis para 2.000 cubanos varados en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Los isleños que vienen en ruta hacia los Estados Unidos son presas del cansancio y la desesperación porque no tienen ninguna respuesta a la apremiante situación en la que viven. Costa Rica ahora ha blindado sus fronteras porque han manifestado que no se quieren convertir en un puente de los caribeños. La epidemia del Zika sigue propagándose sin control. Ahora, en Colombia, las autoridades sanitarias confirmaron los primeros casos de microcefalia en 2 recién nacidos. Ambos casos están relacionados con este virus del Zika, lo que ha encendido las alarmas porque las autoridades estiman que se podrían registrar hasta 200.000 contagios. No se vaya, aún tenemos mucho más aquí en cierre de edición. La mancha negra contra el ejército mexicano, el video que pone en evidencia sus brutales métodos de tortura. Además, el pequeño King Kong que aterrorizó a sus cazadores durante una persecución. No se vaya. Lo que están a punto de ver es una grave denuncia, una mancha en contra de las Fuerzas Armadas mexicanas. Una mujer arrestada y tratada de forma inhumana, como nos dice Carla Amezora. Estos son los gritos de dolor de esta mujer víctima de los más crueles e inhumanos métodos de tortura que emplean algunos elementos de las fuerzas federales en México. Todo quedó grabado en este video revelado hace unas horas. Su publicación tiene a muchos consternados.
En el video se observa a un policía federal colocar una bolsa plástica en el rostro de la detenida e intenta asfixiarla, mientras un soldado la interroga acerca de una mujer llamada María. ¿Quién es la María? El peor momento para la víctima es cuando el agente le corta el aire por 20 segundos, dejándola tendida sobre el piso a punto de desmayarse. Tras darse a conocer el video, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció que fueron detenidos un capitán y una policía militar por el delito de desobediencia. Ambos se encuentran en prisión. ¿No quieres toques? Dime tú qué quieres. Este sería uno de los casos documentados, pero las organizaciones humanitarias aseguran que hay miles más que esperan justicia. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Informó Carla Amezola para Noticiero, cierre de edición. Japón tiene su pequeño King Kong. Vea esta travesía que hace este pequeño orangután cuando se escapa del zoológico. Y se cae al suelo después de que le llega un dardo para poderlo dormir. Y para despedirnos escogimos a Rocío Miranda, quien hace unos días se despidió de las pasarelas, pero para alegría de sus fans no dejará de posar ante las cámaras. Muy buenas noches, yo soy Pedro Ferriz y recuerde, como todos los días, hagamos historia. Me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera